Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a iniciar nuestra sesión y serie de cómo nos estamos transformando con Transformer, que es una herramienta de la inteligencia artificial que va a permitir hacer muchas aplicaciones del mundo de procesamiento del lenguaje natural, y en particular hoy nos vamos a enfocar a el resumen de textos en español, pero primero lo vamos a hacer en inglés. Después vamos a ver cómo lo podemos hacer en español, y para eso vamos a usar también otra gran aplicación, que es la traducción de inglés a español, de español a inglés, o de entre cualquiera dos idiomas. Vamos a empezar. El mundo de procesamiento de textos con lenguaje, del procesamiento de textos con herramientas de lenguaje de natural, Natural Language Processing, es una de las principales aplicaciones que tenemos hoy en día, que están marcando un gran parteaguas en la forma como se utilizan las computadoras en el mundo de la inteligencia artificial, cuando los datos de entrada son textos o pueden ser videos. ¿Cómo vamos a analizar los textos? El resumen de textos es una de las herramientas y proyectos muy relevantes. ¿Pero qué es un texto? Pues un texto es una unidad que tiene un conjunto de herramientas, de elementos, y el texto es una unidad de sentido compuesta por oraciones escritas e integradas en párrafos, en la cual cada uno se aborda uno o varios temas determinados. Y por eso vamos a decir, ¿cómo podemos clasificar los distintos textos que existen? Pues uno de los problemas que hay es, ¿cuál es el área de interés del texto? Este es el problema de qué habla el texto, son una clasificación, o qué temas toca. Otro punto es, ¿qué temas se abordan en el texto? Y platícame o indícame o hazme un resumen, y esto se llama el problema de resumen de textos. Dado un texto de varios párrafos, dame en un par de párrafos un resumen generado a partir de los párrafos, sacando las ideas estratégicas. Otro tema es qué se persigue con la lectura de un texto. Esto se aborda en otros ámbitos del saber. Pero ¿cómo analizar un texto? Pues es un elemento que siempre intentamos analizar por sus componentes. ¿Cuáles son las componentes básicas? Entonces, una de las primeras aspectos que se empezaron a abordar en el mundo del lenguaje natural fue encontrar las partes, los núcleos, por ejemplo, los verbos, los sustantivos, los adverbios, los adjetivos y otros elementos, sacar las palabras clave, los enegramas, etcétera, las oraciones que tienen verbos, los que no. Y esto es un enfoque muy interesante, que así empezó el mundo del procesamiento de textos. Hoy queremos analizar este problema, el problema del resumen, pero con un enfoque moderno de inteligencia artificial. ¿Cómo abordar el problema para hacer un resumen? Un resumen de un texto es una tarea que va a producir una versión más corta de un documento, pero conservando lo importante, el sentido, de lo que habla, ¿no? Entonces, el problema de textos es un problema donde se recibe un texto y vamos a generar otro que está relacionado con el que inicialmente recibimos. ¿Y cómo podemos empezar a estudiar el texto? Pues con las técnicas de inteligencia artificial de redes, que están partiendo en secuencia de palabras los elementos para analizarlos y entender qué dicen, para ver de manera recurrente y recorriendo cada uno de las palabras o los tokens. En inteligencia artificial hay un concepto de redes que se llama redes neuronales recurrentes, RNN por sus siglas en inglés, Recurrent Neural Networks, que es un estudio que se empezó a hacer para series de tiempo y para otros fenómenos, que es una secuencia, la secuencia
de objetos que recibimos y lo vamos estudiando parte por parte. Para esos elementos hay varios estudios que se han hecho y uno de ellos en inteligencia artificial que ha avanzado mucho es el problema de la traducción de un idioma a otro. En la traducción de un idioma a otro también tenemos un proceso que debemos analizar cada uno de los tokens de manera recurrente, secuencial, y después ir entendiendo cada frase para ponerla en otro idioma y con su secuencia de palabras. Es un problema que ha sido estudiado ampliamente y los grandes grupos como Google y otros elementos, otros grupos, han ofrecido herramientas de traducción muy profesionales como el Google Translator, que es una herramienta realmente indispensable para cualquier estudio. Entonces, la traducción de un idioma a otro es algo que ya se ha estudiado mucho y se seguía estudiando desde que se hizo el origen de estas técnicas de inteligencia artificial para textos. Y en este contexto, hay un grupo de investigadores que ha hecho muchos estudios y uno de ellos precisamente es el grupo de Google, que hizo una serie de documentos para mejorar la traducción usando las herramientas que se habían empezado a realizar en inteligencia artificial de imágenes, las redes neuronales convolutivas y todos los estudios que se hicieron con las redes neuronales tipo LSTM, que son redes recurrentes que van estudiando un fenómeno y tienen una capacidad de ir haciendo retrospectiva hacia atrás y ir olvidando ciertos elementos, redes bastante elaboradas, ¿no? Entonces, con esos elementos, pues un grupo de investigadores empezó a hacer estudios y realizó una serie de documentos que en el 2017 empezó un gran mundo, un gran parteaguas, y en ese entonces se realiza un documento que nos señala una forma diferente de enfocar los problemas, haciendo énfasis en algunas cosas más que en otras, y eso cuando uno hace énfasis más en unas cosas que otras, es decir, le da más atención a unas partes que a otras, porque algunas de las otras no aportan mucha información y hay que concentrarse en lo importante. Ese es un documento que su nomenclatura o su título dice todo lo que se necesita es atención. Así se dice, all you need is attention. Así se llama el documento. A partir de ese documento se empezó a hacer toda una revolución de otros grupos y eso es lo que vamos a platicar hoy, pero lo vamos a mostrar primero. Entonces, esos problemas de inteligencia artificial de textos, hay muchos problemas y muchos estudios como el resumen de textos, el autocompletar, dado una serie de palabras, una oración, lo tenemos muy frecuentemente en los celulares, dado un conjunto de palabras que estamos haciendo una frase, una oración, el sistema de autocompletar nos sugiere varias opciones. Estos son hechos con este tipo de herramientas, ¿no? Otros problemas es cómo genero cuando yo tengo un segmento de una oración, una idea, ya no nada más a autocompletar con una palabra que sigue, sino con todo un conjunto de reflexiones, de pensamientos, varias oraciones. Entonces yo le doy una oración, un segmento, una parte para entrada, digamos, y la computadora genera todo un texto alrededor de la idea original. Eso es muy interesante, es la generación automática de textos a partir de un tema inicial. Y otro problema que ha sido estudiado recientemente con este tipo de herramientas son los que se llaman sistemas de preguntas y respuestas, ¿no? O sea, yo le pregunto algo, previamente entrené a los algoritmos con muchas opciones de tipos diferentes de preguntas y el sistema es capaz de, cuando se le pregunta algo, dar una respuesta más o menos bien estructurada sobre la respuesta de la pregunta que se le hizo. Eso en términos ya de marketing son los chatbots, los chatbots, etcétera, que hacen
que las personas puedan generar un sistema que responde de manera automática en un segmento de mercado, ¿no? O sea, son sistemas que responden según un segmento de mercado al cual fueron entrenados. Entonces, en este momento, yo ya les voy a mostrar un ejemplo ya en código. Bueno, ponemos las bibliotecas, instalamos un ambiente de Transformer, ¿no? O sea, esto es un ambiente que tenemos que instalar. Por ejemplo, aquí yo ya lo instalé. Me dice que mi máquina no es una GPU, es una humilde CPU y que estoy usando la versión de Transformer 4.11 y la de los conjuntos de datos, la 1.16. Y después vamos a cargar la biblioteca muy importante, se llama Transformer. Obviamente me da unos mensajes porque me dice que es preferencia que use GPU, pero si no usamos un CPU, se puede usarlo, es más tardado, pero sí opera, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, hoy pues, son el Día de la Amistad, 14 de febrero, a las 8 de la noche, y entonces, pues vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Aquí tengo un ejemplo en inglés, y es muy importante entender que estos sistemas están entrenados previamente con un corpus y en general la primera versión que se tiene de todas estas tecnologías es en inglés. Aquí es un ejemplo escolar del libro ya muy tradicional que se llama Procesamiento del Lenguaje Natural con Transformer, y ese es el ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo en inglés, una frase, es un conjunto de frases que dicen algo, y la idea es resumir esto. Entonces, vamos a usar este flujo de proceso, que es el de resumen, y otro vamos a usar otro después, que es el de traducción. Entonces, vamos a hacer el resumen usando estas herramientas que son ya muy poderosas. Y entonces, les doy el texto en inglés, aquí está, que es el texto 1, texto inglés 1, y ese texto, al pasárselo al transformador de Hugging Face que estamos usando para hacer un resumen, me saca un pequeño resumen que cuando ustedes lo lean con calma, no está tan equivocado. No voy a entrar en el detalle del resumen, pero nada más estoy diciendo que le estoy diciendo que es una talla máxima de 50 elementos. Después vamos a hacer más detalle de todo esto y nos da un resumen y obviamente pues le estoy limitando a una salida y me da solamente un segmento del texto. Le voy a poner 100 para que me dé más elementos y me da un resumen bastante adecuado de lo que dice la frase. Cuando le pongo un poco más, por ejemplo, aquí ya estoy mostrando que si le pongo 150, pues me da nada más los 100, porque el resumen lo pudo hacer en un texto mucho más reducido. Aquí está el resumen de cómo yo le indico al motor cuál es el texto que quiero de salida, de 50, 100 o 150, y sale. Entonces es una cosa que está bastante bien elaborada en inglés. Pero ahora yo quiero hacerlo en español, es mi problema. Yo tengo mis textos y mis resúmenes son de documentos en español. Como todas las redes neuronales de entrenamiento de todo esto se hacen primero en inglés, pues tenemos que descubrir cuando alguien en un grupo ha hecho lo mismo que se hizo en inglés, pero ahora en español. Como no podemos esperar, y es una de las cosas que pues quiero mostrar, que no puedo esperar, tengo que usar lo que yo estoy de alcance y cómo le hago. Y eso lo voy a mostrar ahorita. Tengo el texto en español, un texto que saqué de un periódico recientemente, ¿no? Entonces ahí está el texto. Es bastante, no es tan categóricamente bien hecho como el de inglés, porque es un texto cualquiera de un periódico. Entonces yo le voy a aplicar de manera muy sencilla el mismo algoritmo, el mismo estructura, no diciendo lo que es en español, a ver qué me saca. Entonces aquí yo se lo hago de manera normal. Me saca un resumen que tiene algo que ver, pero no está completamente resumido el texto. Lo puse a 50, lo puse a 100 y después lo puse a 150 y ya me da lo mismo que de 100 a 150. Y me da un resumen que no está tan equivocado, pero no es un resumen bien hecho. ¿Sí? Aquí está un resumen de un texto de un periódico, le dieron una medalla a un presidente de otro país y dijo que también se le habían dado a otras personas,
pero no dice claramente, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí pues, resumió esto así, pues no es tan equivocado, pero no tan acertado. ¿Por qué? Porque la red neuronal estaba entrenada en inglés y yo le di un texto en español. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues de manera muy primitiva, pues agarro el texto que está aquí, uso la famosa aplicación Google Translator, tal cual. El Google Translator me da un texto, todo esto lo hago manual, y aquí está el texto tal cual me lo dio el Google Translator de manera inmediata, ¿no? Es una herramienta poderosísima. Y precisamente las redes neuronales que están entrenadas para hacer traducciones tienen el mismo principio que Google Translator, por eso esas redes neuronales que hacen traducciones son excelentísimas. Bueno, ahí te lo voy a mostrar. Entonces aquí está el texto en inglés, tal cual. Obviamente se lo pongo al motor y me hace un resumen muchísimo más elaborado. El orden del águila azteca, de no sé qué, etcétera. Pues aquí está en inglés. Como yo no hablo inglés, pues ahora este texto que está en inglés, que es la traducción, perdón, que es el resumen del texto que hizo el sumarizador, ¿sí? Ahora lo quiero pasar, este texto, se lo voy a pasar al Google Translator y me da una salida bien. Entonces, ¿qué hice? Del español lo pasé al Google Translator de manera manual, en inglés. Teniendo el texto en inglés, le paso a mi programa de resumen de textos, la red neuronal con Transformer, lo hace perfecto, bueno, digamos, más o menos, y después con el Google Translator vuelvo a traer el texto que me dio en inglés y se lo pongo en español y es una buena traducción. El orden del águila azteca, la máxima distinción que otorga el gobierno a los extranjeros, ha sido otorgada a José Mujica, expresidente de Uruguay, Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz en 1993 y es gobernante. Y en 2007 también fue otorgado a Lula da Silva. Y el texto original en español es, aquí lo digo, y se entiende bastante bien el resumen no es tan equivocado. Un prolongado y fraternal abrazo entre los presidentes de México y Cuba selló la nueva era luego de que el mandatario, etcétera, es una mayor distinción, y aquí habla que esta distinción ha sido otorgada a Mujica y a Nelson Mandela, etcétera, etcétera. Entonces, el resumen no está tan mal porque las primeras frases son muy románticas, que no tienen un sentido muy preciso, pero el programa lo hizo bastante bien, pero haciendo esta astucia, deteniendo en español, traduciéndolo con Google Translator al inglés, aplicando el sistema de resumen, el resultado se lo paso otra vez al Google Translator de inglés a español y la salida es bastante adecuada. Este es el problema que surge cuando vamos de turismo a un país de un idioma donde no hablamos y es muy difícil entender, porque voy a Ankara, a Turquía, voy a Budapest, voy a Rusia o voy a China. Pues yo no hablo ninguno de esos idiomas, entonces lo que se hace es, pues llevo mi traductor, lo pongo en inglés se lo pasa al idioma de la región, el señor se lo enseño, el señor me lo pasa con mi aplicación y me lo pasa de su idioma al inglés y yo ya lo leo. Es lo mismo, vamos a hacer lo mismo. Vamos a usar un transformer para traducir del español al inglés, todo de manera automática. Resumo el texto que me dio mi transformer de español a inglés, hago el resumen y está en inglés y después le aplico la traducción del inglés al español, todo de manera automática. Aquí están los transformers que están, aquí está el flujo, y el flujo yo ya le pongo aquí el texto en español. Este texto en español, después de que lo leo, lo paso al inglés. Aquí está el texto hecho por el Transformer de inteligencia artificial del español en inglés, y como ustedes lo ven, es casi idéntico a lo que hizo el Google Translator. Después de con esto que está en inglés, se lo paso al resumen, al sistema que hace resúmenes, me hace la traducción me hace el resumen, y como ustedes lo pueden ver, es bastante adecuado. Este resumen
después lo paso del inglés al español con la red neuronal transformer que hace la traducción y tengo el texto en español. Y todo eso, todo este programa me tardó 1 minuto con 8 segundos. Todo. Vean ustedes que es algo no tan mal. Cuando tengamos redes neuronales perfectamente entrenadas en español, pues nos vamos a ahorrar un paso, pero a lo mejor el tiempo es casi lo mismo. Por eso, esta técnica que estamos usando, que es una técnica pues nada más de sentido común, cuando uno ha viajado a diferentes países donde no habla uno el idioma y el idioma es difícil, muy difícil de entender y está, ni siquiera los mismos caracteres de las letras no son, en Rusia es muy diferente, en China es igual y pues es muy complicado. Entonces, todo esto es nada más para mostrarles que la técnica de Transformers es una técnica verdaderamente revolucionaria. Y esto es lo que vamos a hacer en nuestros siguientes talleres para mostrar todas las técnicas. Muchas gracias a todos.